Jesús es el que lleva nuestra iniquidad y es el que nos justifica. Eso está súper claro en la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, para muchos, y en especial para la Iglesia Católica, eso no es así. La ¿Cómo gente se así? sorprende cuando uno les dice eso, ¿verdad? Porque Mm, para uno es lo más natural saber que eso es así, que Jesús es el que claro. nos justifica, Jesús es el que nos perdona, pero en la Iglesia Católica el asunto de la salvación es completamente diferente. Y una de las cosas que de buenas a primeras llama la atención en la Iglesia Católica es el asunto de las indulgencias, ¿verdad? Ok. Ahora, no sé si vos tenés alguna idea de lo que es una indulgencia, pero la gente asocia el tema de las indulgencias con el perdón, pero las indulgencias Por no anticipado sería. tienen... ¿Ah? Este es el perdón, pero por anticipado. Sí, pero en realidad el tema de las indulgencias no tiene nada que ver con el perdón. Ujú, ujú. El tema de las indulgencias tiene que ver con la omisión de los castigos en el más allá. Bienvenidos mis amigos una vez más a el programa de ustedes, charlando entre amigos de Logos Publicaciones, aquí con mi amigo Wilson en las montañas nevadas de ¿dónde, Wilson? Estamos aquí allá en el fondo, en las picos nevados en California, mi querido Luis, allá por la zona de el parque de las secuoyas y todo lo que tiene que ver con toda esa zona montañosa preciosa, ¿no? Allá al fondo. Así que muy bonito, estuvimos en toda esa región conociendo los árboles más grandes o gigantescos del planeta. Algo precioso, la verdad. Y pues aquí desde la Florida, Luis, mandándoles también un saludito muy especial a todos nuestros amigos, invitándolos a que desde ya manden su like para que entonces este material se siga promocionando dentro de la plataforma. Y la verdad, nuevamente, Luis, es un honor, una alegría, un gusto estar aquí nuevamente contigo y poder tener y trazar esta temática, ¿no? La parte 2 de lo que habíamos estado hablando la semana anterior, donde sé que va a ser muy, pero muy provechoso. Así que presten atención, lápiz y papel, mis amigos, porque lo que se nos viene es la aplicación a nivel espiritual de lo que ya vimos que pasó allá en la antigua Babilonia. Y Luis, me preguntabas que si teníamos algunos saludos y todo, te mencionaba que no había alcanzado a leer todos los mensajes, y mientras charlabas me entró justamente un par de ellos. Así que estamos mandando saludos especiales para los amigos en Miami, ahí en la zona de Miami Sur y Hialeah, donde algunos de los pastores del área nos están enviando sus saludos especiales, y también esperamos que con la ayuda del Señor pues siga siendo una bendición estos materiales, estas charlas extraordinarias. También, Luis, me contaba un pajarito por allí que tuviste la oportunidad de el sábado anterior estar con algunos de nuestros Mayra y su equipo de trabajo en la iglesia. Así que yo me alegro mucho que eso haya pasado. A ver cuándo tendré yo la oportunidad de conocer por allá contigo en Costa Rica y poder estar también un otro rato, o si no, que se vengan por estos lares, ¿no? Así que, Luis, a seguir aquí contento. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos. ¿Qué te parece, Luis? Está. Maravilloso Dios, gracias damos por este privilegio que nos otorgas nuevamente de poder abrir tu palabra y aprender de la misma. Hoy queremos pedir la sabiduría de lo alto para que de manera especial podamos entender, podamos trazar el mensaje y las aplicaciones que tú tienes de manera escatológica para nuestro tiempo. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. No, no. Un saludo también a Mayra y a sus amigas. Y sí, ellas estuvieron por allá en un sermón que tuve el fin de semana pasado. También estuvo por ahí Jacqueline y un saludo Qué también a bendición. ella, sí. Y bueno, también a los hermanos de la iglesia de Pavas, se llama esa zona.
Estuve Fantástico. la primera vez ahí con ellos. Querían que les diera un tema de profecía, pero yo siempre acostumbro a dar primero, así como llevamos nosotros la secuencia, los primeros los temas doctrinales, que son la base para poder entender profecía. Entonces ahí vamos poco a poco con ellos. Para la próxima, ahí vamos a ir tratando otros temas hasta llegar a Dios mediante a profecía. Bueno, no sé a mí cómo no se me hace un enredo en la cabeza, porque yo predico en diferentes iglesias, pero ahí llevo la secuencia de ellos. Ya me acuerdo cuál fue el último tema que tengo y hasta el momento nunca he repetido. Creo que no, ¿verdad? Vamos a ver, pero sí, trato de llevar un orden, ¿verdad? En el tema de los sermones. Mañana sí Entiendo. voy a estar en la iglesia aquí en San Ramón. Y bueno, ahí sí vamos a tener un tema de profecía tanto en la mañana y luego tengo otro en la tarde. Entonces, aquí mismo en San Ramón. Y es un tema ahí bastante importante. Yo sé que ahorita ese tema, bueno, va a ser el 18 de octubre, pero el sábado que sigue, en la tarde, voy a dar otro tema de profecía. Entonces, para los que quieran saber dónde voy a estar, se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Al WhatsApp 6417 Fantástico. 2440. Que también aprovechando una vez que estoy hablando de eso, pues ahí pueden adquirir los libros de la trilogía, ¿verdad? Dos verdades ocultas, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, si viven aquí en Costa Rica. Si viven fuera, pues ya saben, los pueden adquirir en Amazon, ¿verdad? En formato tapadura, tapa blanda, y también en formato electrónico, Wilson, son muy bonitos esos libros en formato electrónico, Ujú. porque son súper prácticos. Exacto. Pueden utilizarse en cualquier tipo de dispositivo. Si usted se le perdió el teléfono o va a cambiar el teléfono o su computadora, los libros siempre van a ser suyos. Nada más vuelve a descargar la aplicación de Kindle y ahí Plataforma. tiene sus libros. Y Exacto. los libros, por supuesto, son mucho más baratos electrónicamente. Aparte que tienen la ventaja de que uno puede compartir los textos, puede marcarlos. Tiene un montón de ventajas, ¿verdad? De ventaja, sin duda. Entonces, por si gustan, de eso sí lo pueden adquirir desde cualquier lugar del mundo sin ningún problema y al instante tienen los libros. Yo creo que andan en Amazon por ahí entre 9 y $10 andan en Amazon. Y esa es Exactamente. otra forma también de ayudarnos. También en la caja de comentarios, o más bien en la caja de descripción, va a también estar el enlace de PayPal por si gustan hacer alguna colaboración, pero si no pueden hacer una colaboración, por lo menos que nos ayuden con un like, a compartir, a comentar, díganos desde dónde nos están escuchando también, porque eso es muy importante para nosotros. Entre más actividad haya, pues ¿cómo se llama? El algoritmo pues va a compartir más los videos. Exactamente. Bueno, entonces la semana pasada vimos la caída de la Babilonia histórica, ¿verdad? Analizamos todos los detalles y los analizamos bastante bien porque esos detalles se van a repetir con la caída de la Babilonia simbólica. Si están viendo este video por primera vez, es el video que les ha salido por primera vez en nuestro canal, no han conocido antes nuestro canal, sepan que este es la segunda parte del capítulo 5 de Daniel y que esta es una serie del comentario completo del libro. Ujú. Entonces, como dije antes, la vez pasada, pues quédense a ver este video, pero traten de irse desde el capítulo 1 para adelante, ¿verdad? Porque allí van a encontrar el comentario del libro de Daniel, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hasta hoy, bueno, hoy que estamos grabando el 17 de octubre, ya Ujú. del 2025, estamos grabando la segunda parte del capítulo 5. Ok, perfecto. Entonces, nosotros, Wilson, hemos estado ya metiéndonos en temas, bueno, ya la verdad es que hace bastante rato, en temas que pueden ser un poquito duros, ¿verdad? Para algunas Así personas, es. escuchar, ¿verdad? Porque sí son mensajes bastante fuertes, pueden resultar bastante fuertes, incluso podrían, pues, resultar sensibles u Ujú. ofensivos para algunas personas. Pero parte del amor al prójimo es decirle la verdad.
Como decía Martín Lutero, él decía, espérate para ver si me acuerdo, creo que él decía, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Mm, ¿Verdad? palabras sabias. Sí, entonces nosotros no es que queremos ofender a nadie, ni tampoco es un mensaje nuestro, o sea, nosotros nos hacemos nuestro para compartirlo, pero es la palabra del Señor. Entonces, no podemos hacer más que eso, compartir lo que el Señor dice, no lo que yo digo, Exacto. lo que dice Wilson, ¿verdad? Y por lo difícil de este mensaje es que nunca a lo largo de la historia ha sido del agrado de la mayoría, ¿verdad? Ujú. Hay gente que prefiere, cuando ya escucha algo, pues de una vez cerrar los oídos. Y los grandes héroes de la fe a través de los siglos, bueno, y fueron perseguidos, fueron aniquilados por dar este tipo de mensaje que nosotros estamos dando. Sin embargo, es bien interesante que cuando uno ve el mensaje contrario, que es el mensaje de la prosperidad, el mensaje de la fraternidad, y los grandes maestros o los pastores que siguen esa temática, pues son más bien muy queridos, muy alabados, ¿verdad? Pero no sucede así con el mensaje cuando el mensaje es un mensaje fuerte. Pero bueno, Cierto. del rechazar el mensaje profético es también rechazar la salvación. Entonces, si Mm. uno es sincero, pues debería escuchar con atención, aprender no de nosotros, sino del Señor, porque el Señor tiene un mensaje especial para esta época. ¿Ibas a decir algo, Wilson? No, Luis, esa salvedad, ¿no? Que haces eh, por por pasiva y por activa, tenemos que siempre tener presente que los mensajes de Dios para la humanidad no siempre han sabido ser bien aceptados por la gran mayoría de las personas y por lo tanto, si usted mira a lo largo de la historia, el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, mire la suerte que le tocó vivir en sus últimos días aquí entre nosotros, ¿no? Porque sencillamente no fue bien valorado. Entonces, si eso le pasa a él, te puede pasar a ti, te puede pasar a mí, pero lo importante es si estás del lado correcto de la historia. ¿De qué nos sirve estar aparentemente muy bien en este tiempo mientras estamos sobre este planeta y perdernos al final? Cuidado, lo que Dios espera es que seamos bendición ahora y podamos vivir por los siglos de los siglos en la nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, ese detalle, amigos, como les digo, lápiz y papel, porque lo que se viene es importante. Vamos a ver esa explicación extraordinaria, ¿no? Ahora bien, eso que estabas mencionando de Jesús, tengo por cierto una cita aquí de Leonard Ravenhill, y él dice, si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que muchos ministros predican hoy, nunca hubiera sido crucificado. Wow, wow, qué Tengo cosa. otro aquí de John MacArthur, que por cierto hace poco murió. Murió, sí, Dice, señor. la Biblia es el libro más ofensivo de la historia, pues condena a todo el mundo. Si no puedes enseñarla con precisión, vete. Uf. Y tengo otro aquí de John Piper. Dice, Jesús usaba palabras duras para realidades duras. Esto es amar. Lo contrario es consentimiento. Mm, ¿Verdad? mm. Son palabras bastante sabias. Ok, Muy sabio. el camino a la perdición es un camino súper ancho, súper fácil, ¿verdad? Y por eso es que entre más sencillo, más fraternal sea el mensaje, más llenas están esas iglesias, Ujú. ¿verdad? Pero el camino angosto es un camino tan angosto que solo puede pasar una persona a la A vez. la vez. Y tengo otra cita de aquí de otra persona que dice, Jesús nunca cambió el evangelio para adaptarlo a las personas. Él cambió a las personas para que obedezcan a su evangelio. Mm, Es muy mm. diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Cambiar a las personas para que se adaptaran al evangelio. No hay que adaptar el evangelio a las A personas. las personas, ahí está el problema. Ujú. Y eso es, lamentablemente se hace al revés, ¿verdad? Eso.
Eso. Entonces sí, cuando yo veo una iglesia muy llena, yo dudo del mensaje, porque Mm, cuando el mensaje es fuerte, y eso no es de ahora, es de siempre, ¿verdad? Desde la época del antiguo Israel ya el asunto era de esa manera. Los falsos profetas eran alabados, eran queridos en el Antiguo Testamento, pero cuando se levantaba un profeta de Dios, ¿qué profeta lo apedreaban, lo mataban, le quitaban sus bienes? ¿Qué no le hacían? ¿Verdad? Entonces tremendo. la historia no cambia. Ok, entonces en esta oportunidad vamos a hablar bastante sobre la salvación desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Para, qué sé yo, una persona común y corriente cristiana de cualquier tipo de denominación, el tema de que Jesús es el que nos limpia a nosotros de pecado y el que nos justifica es lo más normal del mundo. Normal, claro. Verdad Sí. universal. Es algo que, por ejemplo, podemos ver en Isaías 53:11, es lo que dice. Verá el Ujú, fruto de la aflicción de su alma, esto es algo mesiánico, ¿verdad? Está hablando aquí de Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Jesús es el que mm, lleva nuestra iniquidad y es el que nos justifica. Eso está súper claro en la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, para muchos, y en especial para la Iglesia Católica, eso no es así. La ¿cómo gente se así? sorprende cuando uno les dice eso, ¿verdad? Porque para Mm, uno es lo más natural saber que eso es así, que Jesús es el que claro. nos justifica, Jesús es el que nos perdona, pero en la Iglesia Católica el asunto de la salvación es completamente diferente. Y una de las cosas que de buenas a primeras llama la atención en la Iglesia Católica es el asunto de las indulgencias, ¿verdad? Ok. Ahora, no sé si vos tenés alguna idea de lo que es una indulgencia, pero la gente asocia el tema de las indulgencias con el perdón, pero las indulgencias Por no anticipado sería. tienen... ¿Ah? Este es el perdón, pero por anticipado. Sí, pero en realidad el tema de las indulgencias no tiene nada que ver con el perdón. Ujú, ujú, El tema de las indulgencias tiene que ver con la omisión de los castigos en el más allá. Todas las personas en la mentalidad católica, ¿verdad? Todas las personas que han sido perdonadas a través de la confesión, ¿verdad? Por más que hayan pedido perdón, por más que tengan el perdón que una vez que murieron, esas personas tienen que ir al purgatorio ujú, y purgar el castigo de los pecados perdonados. Una vez que hayan salido del purgatorio, cuando hayan pagado su castigo, entonces acceden al paraíso. mm. Este es el concepto. En el infierno, para la mentalidad católica, es donde van los perdidos y ahí ya no se puede hacer nada. Está echada su suerte. Ya ahí ya no se puede hacer nada. Pero en el purgatorio sí. Ujú, Entonces, correcto. todos los que van al purgatorio, porque el sacerdote los ha perdonado, son católicos, han sido justificados por la Iglesia Católica, entonces van al purgatorio. Y en el purgatorio, no Cristo, que ellos son los que van a recibir el castigo por sus pecados, por los pecados perdonados. Mm, Entonces, ¿qué es lo que sucede con las indulgencias? Si yo pago misas para un familiar X que murió, eso es una ujú, indulgencia, una misa. Entonces, ese pago de esa misa va a acelerar la pasada por el purgatorio. Entonces, entre más pague yo misas y ese tipo de cosas, más rápido va a salir mi ser querido del purgatorio y va a llegar al paraíso. ujú. ¿Ya? Tengo aquí en la Enciclopedia Católica Online las siguientes citas. Ve, dice, una indulgencia es una remisión extrasacramental de la pena temporal de vida, según la justicia de Dios, por el pecado que ya ha sido perdonado. Remisión que es otorgada por la Iglesia en consecuencia del poder de las llaves mediante la aplicación de los méritos sobrenaturales de Cristo y de los santos y por justos motivos.
Ve que esta concesión la concede la iglesia. La iglesia es la que da la gracia en la salvación, no es Cristo. Y me llamó la atención también que leías que además de Cristo, la de los santos también. Ajá, La de ahorita los voy a santos. explicar eso, porque en la muerte de Cristo, en la mentalidad católica, no es la que nos salva. Mm, Ahorita voy a explicar qué es el asunto. Dice otra cita de la Enciclopedia Católica Online. La indulgencia es la remisión de un castigo temporal debido al pecado ya perdonado en tanto que ofende a Dios. Recordémoslo. El perdón del pecado, vea qué interesante, Wilson. El perdón del pecado no suprime la necesidad de una reparación del parte del pecador. ujú, ujú. O sea, no te libras de la pena aunque estés perdonado. Y aquí pone un ejemplo. De la misma manera que un violador de un derecho humano puede recibir el perdón de la víctima sin dejar de estar obligado a reparar el daño que ha causado. Pone un ejemplo humano, ¿verdad? Correcto. Como todas las madres, la iglesia castiga corrigiendo a la vez que perdona. O sea, la iglesia es la que se encarga de la salvación, Eso. ¿verdad? Problema. Otra cita también dice de la misma enciclopedia, dice, este perdón de las deudas no significa de ninguna manera una dispensa respecto de la ley divina de la penitencia. Por el contrario, la Iglesia condiciona la adquisición de una indulgencia plenaria y su aplicación por el bautismo, asimismo, o recurriendo a Dios, a un difunto, a través de las intenciones del Papa y el recurso a los sacramentos en el contexto de una caridad pura que detesta todo pecado, incluso venial. Solo aquellos que tienden a la perfección pueden, a través de la indulgencia plenaria, apropiarse de los méritos de Cristo y de su Iglesia. Los vivos solo pueden beneficiarse plenamente del tesoro de la iglesia si es que están dispuestos a acrecentarlo. Y tengo la última que dice, los tormentos de los condenados, porque ya estos los que están en el infierno, ¿verdad? Si alguien se murió y se fue para el infierno, ahí está feo ya el asunto. Los tormentos de los condenados durarán por los siglos de los siglos. Sí, correcto. ¿Cierto? Ya no se sale Del de allí. infierno eterno. Ahí ya no hay nada que hacer, pero el católico, el que es bautizado católico y el que tiene los sacramentos de la Iglesia Católica, ese no va al infierno, va Al al purgatorio. purgatorio. De ahí que la mentalidad católica esta de que vos puedes hacer cualquier cosa en la vida y al final todo el mundo sabe que va para el purgatorio y Purgatorio. por ende luego se va a ir para el paraíso. Mm, Entonces, es el concepto que hace que el católico no se preocupe mucho por su vida espiritual, ujú, porque ujú. igual va a ir Hay chance de al cambiar allá más adelante. purgatorio, sí, la vas a ver fea por más tiempo, pero al final te vas a salvar, Sale. vas a salir de Mm, allí, ¿verdad? Entonces, como pudimos ver, ¿verdad? En la definición de lo que era el purgatorio, lo que saca a la gente de ese lugar son las buenas obras o méritos que hizo Cristo y los santos, es lo que estábamos eso. notando, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, por todos esos santos que la iglesia declara como santos, esas buenas obras, ¿cómo se llama? La iglesia los tiene como en un tesoro. Y Ujú, de esos méritos saca para otorgarlo a los creyentes que han pagado las indulgencias. mm. Los abonan a tu favor. Sí, es toda una teología allí bien rebuscada, ¿no? Exactamente. Sí, es esa salvación por las obras, ¿verdad? Pero no obras cualquiera, sino esas obras que son de otra gente, de otros santos, del propio Señor Jesús, uno De más, los familiares que pagan las misas. familiares, exacto, o sea que a la larga se salva por todos, pero no necesariamente solo por Cristo, ¿no? Que es el único Exactamente. salvación. Lo que varía de Cristo es las buenas obras que él hizo, pero las buenas obras de Cristo son las mismas obras, o sea, están en Sí, la misma categoría de las obras de María, de San Fulano, de San Mengano. tremendo.
sea, la muerte Tremendo. de Cristo en realidad no es en sí lo que te salva, sino las obras buenas que él hizo y las obras buenas que hicieron o que hacen, sí, lo que Uf, hacen los santos, ¿verdad? Porque todavía hay gente viva y esas obras buenas, un día que van a morir, van a servir ¿cómo se llama? Enriquecer ese tesoro espiritual, ¿verdad? De donde sacan para, para quitar a la gente que ayudar. está ahí del purgatorio, apurar ese paso, ¿verdad? Por ese lugar de tormento. Tengo aquí una cita del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1498, que dice: mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar por sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los pecados. Mm. Y tengo otra cita también de la Enciclopedia Católica Online que dice: las indulgencias conocidas como apostólicas son aquellas que el sucesor del príncipe de los apóstoles le impone a las cruces, crucifijos, guirnaldas, rosarios, imágenes y medallas, las cuales él bendice ya sea con su propia mano o a través de la de aquellos a quienes él ha delegado dicha facultad. O sea, un Mm. sacerdote que bendice todas estas cosas que luego la iglesia vende, pues actúa en autoridad del Papa, ¿verdad? El Papa es el que da esa autoridad. Luis, leías brevemente, príncipe de los apóstoles. Él es la frase, ¿no? Sucesor del príncipe de los apóstoles, o sea, Sucesor. vicario Ok, filii Dei, ¿verdad? entiendo, Representante el del Hijo de sucesor. Dios. Entiendo. Sí, ok, entonces dice, los principios establecidos en el artículo general sobre indulgencias aplican aquí también, pero ya que estas indulgencias apostólicas están entre las más frecuentes y abundantes de aquellas en uso actualmente a través de la Iglesia, ellas parecen requerir un tratamiento separado y más detallado. Como el nombre implica, ellas son indulgencias concedidas por el Papa mismo. Algunas de ellas son indulgencias plenarias y otras parciales. ¿A qué se referirá esto? Pues a lo que he leído es que cuando es una indulgencia plenaria es que estás plenamente sacado ¿cómo se llama? De ir al purgatorio o de salir rápido del purgatorio. Ok. Entre más, pues, me imagino, eso sobre todo en la antigüedad, y ahora se hará también. Yo es que no soy católico, no sé cómo funciona esto, pero, y me imagino que a más dación de dinero, y puedes hasta evitarte ir al purgatorio o sacar de una vez a tu familiar que ya murió del purgatorio. Pero Claro. las más comunes son las parciales, o sea, en abonos. Entonces, para entender cómo visualiza esto la Iglesia Católica, entonces, bueno, imaginémonos una caja de buenas obras, ¿verdad? Ujú, Entonces, el Papa saca de esa caja las buenas obras que hizo Jesús, que hizo María, que hizo San Pío, que hizo San cualquiera, ujú. y las Benito. pone en favor de aquellas personas que adquieren las indulgencias. De alguna vez se le transfieren a esa persona, ok. Ajá. Entonces, y ver la cita esta, pues de hecho sí lo dice, esta también es de la Enciclopedia Online Católica. Dice, entregando a Pedro y a sus sucesores las llaves del reino de los cielos, Cristo les entregó el tesoro de sus méritos. Ve qué interesante, son los méritos, las buenas obras que él hizo, pero también y de los méritos de los santos que dependen de los suyos. Ujú, ujú. Entonces, eso es lo que yo digo que es como una caja que están ahí con las buenas obras que hicieron los santos y Cristo y todo el mundo, ¿verdad? Los papas pueden sacar de este tesoro para beneficiar a los miembros débiles de la iglesia con los méritos superabundantes de los santos. Mm, qué cosa. Por el sacramento de la reconciliación, la iglesia perdona las faltas mediante las indulgencias, paga las deudas que resultan de las faltas. La iglesia. Entonces, ¿quién da la gracia? La iglesia. Y en última instancia, el Papa. El Papa, exactamente. Su líder. Entonces, eh, como podemos ver, entonces aquí en la Iglesia Católica no hay necesidad de un Salvador, Mm, ¿verdad? Ya que
que como hemos visto, según su propia teología, Cristo murió, pero no lo hizo por la humanidad. Lo hizo porque tenía que morir. Hubiera muerto de otra cuestión, que no necesariamente en la cruz. Igual lo que servían eran los méritos que hizo en su vida. Eso era lo único que valía. Entonces, sobre esto, ve que interesante esta cita de este escritor católico. Dice, la fijación de la iglesia en la muerte de Jesús como un acto de salvación debe parar y el lugar de la cruz debe ser reimaginado. O sea, estamos pensando mal en la muerte de Jesús, estamos yéndonos por otro lado, debemos reimaginar eso, porque las cosas no son como nosotros pensamos. O sea, Cristo no vino a morir por mí, Cristo no me justifica, eso debemos reimaginarlo, porque no es así como la gente cree por allá afuera, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ir a Colosenses 1:14. Tal vez si me podías ayudar por ahí, Wilson. Claro que sí. Sabes, antes de pasar a las citas, me gustaría mencionar esto que me hacía reflexionar. Fui católico por muchos años, en mis jóvenes años, y ahora entiendo cuán crucial es para la teología católica que estas enseñanzas se permanezcan o se perpetúen entre la hermandad, pues es la manera adecuada para poner siempre por encima de todo la labor de los papas, la labor de los sacerdotes, el papel que desempeña como iglesia, como institución, la iglesia, valga la redundancia, porque sencillamente, Luis, de lo contrario, pues no tendría sentido todo ese andamiaje y por lo tanto usted y yo tendríamos la oportunidad de salvarnos a la larga por nosotros mismos. Entonces, es interesante, Luis, al mirar esto documentado de esa forma, creo que vale la pena que lo miremos y nos demos cuenta, seamos lo suficientemente, ¿qué diría yo? Honestos, de darnos cuenta de que hemos sido llevados a esas conclusiones, a exaltar a estos personajes y con justa razón, porque precisamente de ahí depende la salvación. Entonces, si alguien, como decíamos al comienzo, se siente se le está hablando, se está poniendo el dedo en una creencia muy especial, eso es lo que estamos tratando de explicar, que esa forma de pensar muy bien armonizada, muy bien trabajada, realmente no es lo que la palabra de Dios dice, es lo que la iglesia ha estado queriendo impartir. Y sí, vamos a meternos, le decías, Colosenses, ¿no? Colosenses 1:14. Bueno, y aquí, pues, espero que no haya ningún ofendido, porque aquí lo que estamos es sacando literatura católica, ¿verdad? La Iglesia Católica es la que está diciendo. Pero también vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la salvación. Colosenses 1:14. Y bueno, aquí lo que tenemos es que en Cristo es como obtenemos la redención. No es a través del Correcto. Papa ni de ninguna iglesia, ¿verdad? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, entonces es a través de Cristo Jesús, a través de su muerte. Amén. ¿Verdad? No, las obras de Cristo sí son importantes, y son importantísimas, pero la sangre de Cristo es la que nosotros nos limpia de todo pecado. Las obras de Cristo, toda la vida santa que Él vivió, lo que hace a nosotros es justificarnos, ¿verdad? Es el manto de justicia que está sobre nosotros, que estamos en ese proceso a la salvación. Exacto. Cuando a nosotros siempre nos va a hacer algo falta aquí para poder llegar a la perfección que exige la ley, que exige el Señor. Entonces, ¿cómo se hace entonces para yo ser acepto delante del Padre? Entonces, esas buenas obras que Cristo hizo, que son en la Biblia representadas como un manto de justicia, son puestos sobre mí, de manera que cuando el Padre me ve a mí, lo que está viendo es la justicia de Cristo Jesús. Y en Él es que soy yo completo, ¿verdad? Ahí mismo, Wilson, Colosenses 1:20. Nos dice,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Interesante, ¿verdad? El que nos reconcilia es Cristo Jesús. No es ningún santo, no es María, es Cristo Ujú. Jesús el único, Amén. ¿verdad? También ahí en el versículo 22. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La muerte de Cristo y su sangre sí tienen una parte importante, no solamente son las obras de Jesús, ¿verdad? Porque Ujú. Él murió por nosotros. El castigo que yo merecía, Él Él lo lo- recibió. Yo no tengo que estar pagando ningún castigo cuando yo acepto la salvación en Cristo Jesús. La destrucción eterna va a ser para los impíos. Yo no la voy a recibir, no la puedo, no la voy a pagar, ese castigo. Ese castigo ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario y se Amén. lo da a Amén. todo aquel que lo quiera, ¿verdad? En Amén. Hebreos, Wilson, Hebreos 9:22. 9:22 de Hebreos. Nos dice así. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sí, y lo que hace la doctrina católica entonces es simplemente restarle méritos a la muerte de Cristo, ¿verdad? Es una muerte más, realmente, en muchos casos. Y también lo grave es que los méritos de Cristo están a nivel de cualquier santo o Mm, llamado santo, terrible. ¿verdad? Entonces ahí ahora vamos a Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay un video que tenemos que hacer, no sé si podría ser el que sigue, antes de seguir con el libro de Daniel, y es el asunto este de por qué es que, cómo es que interpreta la Iglesia Católica de que, bueno, este texto de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Ujú. Vamos a hacer un videito pues, explicando el asunto, porque la Iglesia Católica usa ese texto para justificar todo lo que hace en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos Ujú. ese texto ahí pendiente. Ok, la reforma protestante es el tema que vamos ahorita a seguir. ¿Y por qué? Porque tiene conexión con esto que nosotros estamos hablando. La reforma protestante se dio por un teólogo llamado Martín Lutero, alemán, ¿verdad? Y Ujú. él estructuró cuidadosamente lo que se llama la doctrina de la justificación por la fe. Ujú. ¿Ok? Entonces, la justicia, en otras palabras, se alcanza por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Eso es básicamente, ¿verdad? La justificación por la fe. Y esta fe, pues sabemos que se alcanza por el oír la palabra del Señor. Por eso es que nosotros necesitamos estar estudiando la Biblia, la palabra de Dios Claro. siempre. Bueno, si quieren, Ujú. la cita está en Romanos 10:17, no la vamos a leer. Pero, ¿cuándo fue que inició el asunto de la reforma protestante? Fue el 31 de octubre de 1517. Ya. Em, Esto es bien interesante porque ¿qué se celebra el 31 de octubre? El Día de las Brujas, el Halloween aquí en ¿No? El Estados Unidos. Halloween. No sé si sabes, pero esa fecha fue pervertida para humillar a la reforma protestante. Mm. Es una fecha muy Bien. importante para el cristianismo porque se rescata la sana doctrina, pero lo que se hizo más bien fue instituir una fiesta pagana, Correcto. ¿verdad? Y ahora la gente está centrada en la fiesta pagana, Y en no en la el burla a evento. lo que es a la reforma protestante y no en la sana doctrina, que es la verdadera
celebración que debería haber ese día, ¿verdad? Entonces fue un 31 de octubre de 1517. Esta fecha es muy importante. Y la fecha 1517, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, resulta que Martín Lutero, que era un sacerdote, pegó 95 tesis en la Ujú, iglesia ¿cómo se llama? Wittenberg, en Alemania. Estas 95 tesis, él era profesor de teología. ujú. Y él él nunca pensó hacer un cisma en la iglesia, una separación en la iglesia. Él simplemente, la historia es bastante interesante de Lutero, porque él, imagínate, alguien estudiar para sacerdote y nunca haber visto una Biblia. Pues resulta que él lo mandan a Wittenberg y en Wittenberg, ahí, por ahí se encuentra una Biblia. Ujú. Estaba bajo llave. Guardada. Estaba guardada para que porque la Biblia era prohibida. ¿Por qué era prohibida? Porque el que leyera la Biblia se iba a dar cuenta de todas las mentiras que había estado dándole al pueblo la Iglesia Católica. Viviendo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él se las ingenia y consigue la llave y en las madrugadas él iba a leer esa Biblia, ¿verdad? Y ahí se dio cuenta del asunto de cómo era en realidad la salvación y la mentira que resultaba de las indulgencias. En aquel momento se estaba reconstruyendo o construyendo la Capilla Sixtina y el papado necesitaba un montón de dinero y estaban al tope con las cuestiones estas de las indulgencias. Entonces, Martín Lutero pegó estas 95 tesis que tienen que ver exactamente con lo que es el tema de las indulgencias. Y él pensó que en la iglesia le iban a felicitar por lo que hizo. Pero lo que resultó eso fue en persecución, una persecución Terrible. no solo para censurarlo, sino para matarlo. Pero el Mm, Señor lo protegió y al final Lutero no fue muerto, pero sí fue bastante perseguido. Una de las cosas muy figura. interesantes que hizo Lutero, de los grandes aportes también, aparte del tema de la justificación por la fe, es que la Biblia se tradujo completa a un idioma moderno. Correcto. Por cierto, el alemán, que lo que hoy se conoce como el alemán, el idioma alemán, es gracias a la obra que hizo Lutero, porque todo lo que era los pueblos germánicos, cada quien tenía su dialecto, ¿verdad? Pero Mm, no había una lengua unificada. Entonces, mm. lo que hizo Martín Lutero fue unificar esos dialectos germánicos y de ahí es lo que tenemos nosotros como el alemán en la actualidad, bien interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Ujú. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante? Ellos hicieron un concilio, el Concilio de Trento, y ve lo que dice el Concilio de Trento. Cualquiera que diga que los pecados son justificados por la fe solamente, como queriendo decir que no se requiere nada más para obtener la gracia de la justificación, que sea anatema, o sea, que sea maldito. Mm, Y esto maldito es que la persona era exterminada. ujú. Exacto. Lo Entonces, peor. voy a leerlo de nuevo porque es bien interesante. Cualquiera que diga que los pecados son justificados por la fe solamente, como queriendo decir que no se requiere nada más para obtener la gracia de la justificación, que sea anatema. Anatemas. Uf. Palabras duras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen básicamente las doctrinas de la indulgencia y el purgatorio? Pues ya habíamos dicho que la gracia la da, ¿cuál personaje? El Papa. El Papa, sí. Entonces, si el Papa es el que da el perdón, si el Papa es el que te saca del purgatorio, el Papa es Dios. Exacto, por esa deducción. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está aspirando aquí a hacer el Papa? Dios. El lugar de Dios. Ajá. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás? Ocupar Dios. el lugar de Dios. Ujú. Ajá. Entonces, ya este tema del texto que vamos a sacar, Wilson, tal vez si me ayudas ahí en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, tenemos un tema completo sobre este texto,
que ahí yo voy a dejar al final el enlace para que el que quiera verlo. Ya Pablo nos describe este poder que se reconoce como el anticristo, que es el papado desde hacía bastante tiempo atrás, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok. Uf. Bueno, para así, solo una explicación rapidita, vamos a leer, Wilson, en 1 Corintios 3, 16 y 17, que es el templo de Dios en el que se iba a sentar el anticristo, pues es en la iglesia, ¿verdad? La gente está esperando un tercer templo y todo eso que no tiene ninguna base bíblica. Pero como les digo, vayan a ver el video que yo voy a dejar el enlace al final y ahí va a estar todo el tema completo. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ok, entonces el anticristo se iba a sentar o iba a mandar desde a la iglesia, ¿verdad? Y ahí se iba a hacer pasar por Dios, Ujú, ¿verdad? exacto. Ahí se cumple lo que hizo el papado, porque el papado si te está perdonando los pecados, si te está dando la salvación, si es el que administra la gracia, pues te está haciendo pasar por Dios. Yo fui católico y recuerdo que el ir a hablar, confesarse delante del sacerdote, eso era un sacramento, era una de las partes vitales. Y además, esperar que él dijera, yo te absuelvo. Si él no decía eso, estaba uno igual o peor que cuando entró, porque ahora ya habían confesado y si él no te absolvía, uno quedaba en la situación más terrible de todas porque ya no tenía perdón. Y entonces uno se sentía demasiado mal porque el personaje que uno esperaba y que supuestamente tenía que otorgarte el perdón, que era el sacerdote, si no lo hiciese, que no era el caso, pero si no lo hiciese, imagina, ya no había ninguna solución. Esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. El que perdona es Dios y es Él el que lo tiene que ejecutar, pero pues tristemente es lo que se estaba tratando siempre se ha tratado de mantener esa realidad completamente ajena a la palabra de Dios en los círculos católicos, ¿no? Sí. Tremendo. Ahora, la Iglesia Católica tuvo un problema grande con ese cisma que hubo, ¿verdad? En la época de la Reforma Protestante. Pero 500 años después, la Iglesia está tratando de llamar, ya vimos el concepto que hay en Apocalipsis 17 de Babilonia y sus hijas, ¿verdad? Correcto, Está correcto. llamando a sus hijas, a las iglesias protestantes, de vuelta a casa. Ahora, Correcto. cómo lo está haciendo y cómo lo ha hecho? Porque ahorita vamos a ver que prácticamente el protestantismo casi que está acabado. Les digo casi porque es un remanente muy pequeño. Ujú. Lo está la Iglesia Católica realizando este regreso de sus hijas a la casa a través del movimiento ecuménico. Sí. Ese es el movimiento ecuménico, básicamente son todas las iglesias unidas, Ujú. no en Por la puntos verdad, comunes. sino en la fraternidad. Y esto es un aspecto muy importante. Ellos dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios. Mm, Entonces no importa si vos crees esto o crees lo otro. Es más, no importa si sos budista o sos judío o sos musulmán. Hay muchas formas de llegar a Dios, pero el asunto no es así. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino. ujú. Pero estas Exacto. palabras que utilizan los líderes católicos hay que prestarles mucha atención, porque te dicen una cosa y si no las analizas,
Uno se va en todas, como dicen, porque ellos son muy hábiles, son bastante hábiles. Bastante. Entonces, lo que supuestamente rechazó la Iglesia Católica, que era el tema de la justificación por la fe, en un documento que se firmó 500 años después, más o menos, fue el 31, ve qué interesante la fecha, 31 de octubre, porque esa fue la fecha en que se rompió Dale. se inició la Reforma Protestante, pero del año 1999 se firmó un documento que se llama Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. En el 99 lo firmó la Iglesia Católica con la Iglesia Luterana. Tenían que empezar con la Iglesia Luterana porque esos fueron los primeros que se salieron del redil. Y en Ujú. este documento supuestamente la Iglesia Católica echa para atrás y dice, no, no, nosotros nos equivocamos, ustedes tienen razón, aceptamos lo que ustedes dicen. Mm, ¿Verdad? Estaba bajando ahí el tono, pero es un engaño que ahorita vamos a ver con cuál es sí el engaño. Ahora, ok. ¿cuándo se cumplen o se cumplieron los 500 años de la Reforma Protestante? Fue en el 2017. 17, exacto. En el 2017, resulta que el 5 de julio del 2017, entonces este documento fue firmado por más iglesias. ¿Verdad? Mm, En este caso fue por los zwinglilianos, los calvinistas y los presbiterianos. Lo firmaron en el 2017 el documento. ujú. ¿Verdad? Entonces, ¿qué firmaron? Firmaron el asunto de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación por la Fe. Entonces, el documento empezó firmándose en el 99, en el 2017 se metieron otras iglesias firmando la declaración conjunta y de esa fecha para acá, resulta que casi la totalidad de las iglesias protestantes, ¿verdad? Estaba hablando de las bases grandes, ya firmaron ese documento. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Que ya no hay Separación. ya no hay protesta. Se acabaron las Protesta. iglesias protestantes porque la protesta la inició el tema de la justificación por la fe y ahora la iglesia católica cree igual que nosotros, es lo que dicen. Entonces se acabó La la protesta. protesta, ya no hay protestantes. Pero ve, Mm, te voy a leer el documento, la parte más importante del documento. Es que esta gente es muy hábil. Dice, juntos confesamos por gracia solamente, ve qué interesante, en fe en la obra de salvación de Cristo y no por ningún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, quien renueva nuestros corazones mientras nos llama y equipa para buenas obras. Suena muy bonito. para Si buenas. vos lo lees, de momento no le ves ningún error. Te lo voy a dar despacito. Y Mm, es que no se le ve ningún error, pero hay que desmenuzarlo bien. Juntos confesamos por gracia solamente en fe en la obra de salvación de Cristo y no por mérito de nuestra parte somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu, quien renueva nuestros corazones mientras nos llama y equipa para buenas obras. ¿Qué le es algo malo? la parte de equipar para buenas obras. No, pero Como, eso no es lo eso de no es lo menos, malo. no está malo, pero hay alguna otra cosita aparte de eso. A ver, ¿qué de la parte donde dice la obra de salvación de Cristo? ¿Sería algo por allí? No, el primer problema es este. Ujú. Juntos confesamos por gracia solamente. Ahí está el primer problema. Ok, ok. La Iglesia Católica no, el asunto es este, la Iglesia Católica no puede firmar un documento de Para ir en alguien contra. que ya anteriormente haya dicho que está incorrecto. Exacto. Decir Para ir en contra de sí que ahora mismo. voy a creer diferente en la Iglesia Católica, eso no existe. Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero primero dice por gracia. Si están firmando un documento y es católico y dice por gracia, para ellos no hay ningún problema, porque la gracia, ¿de quién viene? Del líder. Del papado, ¿verdad? Del papa. Exacto.
Entonces ellos Sí, dicen, por gracia, para gracia para ustedes es una cosa, pero para mí es otra. correcto. ¿De dónde viene? Pues depende Exactamente. de cómo lo entiende usted. Entonces, por eso es que el texto es engañoso, porque Mm, ellos firman así, yo firmé que era por gracia, pero yo no dije cuál gracia, correcto. ¿verdad? ¿Qué es lo que... voy a leer el texto otra vez. Juntos confesamos por gracia solamente. Por gracia no es lo mismo que por fe. No, exacto. Ahí ya sí es otra cosa. Pero la Mm, palabra gracia, con la palabra de gracia, la Iglesia Católica no está contradiciéndose, no, no, porque la toman a su manera. exacto. Mantienen su forma de pensar al respecto. Ajá, exactamente. Ahora, cuando dice en la obra de salvación de Cristo, debería decir en la obra expiatoria de Cristo. Sí, claro. Porque si dice en la obra de la salvación de Cristo, estás hablando de ese tesoro que guarda el Papa en una caja y de ahí saca los méritos para sacar a la gente del purgatorio. Eso. Ujú. Mantiene su teología Mantiene su teología, equivocada. pero a los protestantes no les sonaba mal, les sonaba bonito, Exacto. porque es un texto Suena engañoso, similar. tiene doble sentido. Ujú. No es lo mismo esas palabras para un evangélico que para un católico, pero no Y hay como problema, yo lo firmo porque no estoy negando absolutamente nada. y no me estoy preocupando de los detalles, y allí los detalles hacen la diferencia. Decías expiatorio, ahí hay una diferencia grande. Ajá, exactamente, ¿verdad? No, y las obras, y la Iglesia Católica cree que es por las obras de Cristo, pero también las obras de todo el mundo. De todos los otros, Pero el exactamente. asunto es la obra expiatoria de Cristo Jesús, eso es lo que debería haber dicho el Mm, documento. exacto, eso hubiera sido teológicamente correcto, bíblicamente aceptable. Ujú. Ahora, la parte donde dice el Espíritu Santo, quien renueva nuestros corazones, pues no presenta tampoco ningún problema para la Iglesia Mm. Católica, pues para ellos lo toman a su manera. ¿Cuándo reciben el Espíritu Santo en el bautismo? Cuando bautizan al chiquito. A un infante. Ajá. Entonces, los protestantes firmaron el documento Ujú. y dijeron que ya no hay protestantes porque ya no hay protesta. La protesta era por las indulgencias y el asunto de la justificación por la fe. Ahora el Papa dice que estaba equivocado y que nosotros teníamos la razón y firmaron. Pero esto es una mentira, este documento es una mentira. Ujú. Entonces, ¿qué es el asunto? Bueno, el asunto es que la Iglesia Católica tiene la doctrina de la infalibilidad, Sí, ¿verdad? Entonces, el Papa no se puede equivocar ni el equivocado. colegio episcopal. Lo que ellos Tablas digan cátedra. es para siempre. Entonces, si en Trento, el concilio de Trento dijo que la justificación por la fe no era suficiente, eso va a valer para la Iglesia Católica para siempre, no importa qué papa haya, no va a contradecir el concilio de Trento, ni ningún otro concilio, Mm, exacto. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hacer una declaración conjunta para que el papado sea el líder de los protestantes. Pero esa declaración conjunta es una declaración engañosa que Ujú. está reafirmando la doctrina católica con palabras protestantes. Eso. Eso básicamente es Con lo que hicieron. palabras protestantes, entiendo, usando la misma jerga, la misma forma de expresarse, pero manteniendo La la doctrina doctrina católica. católica. Ujú. Eso es lo que hicieron. Y esto le toca hacerlo como es en el año 2017 a Francisco, ¿no? Entonces, Exactamente. Papa Francisco. Francisco fue el que Mm, lo hizo. Pero voy a leer aquí lo de la doctrina de la infabilidad. También leo aquí del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 891. Dice, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infabilidad. El Papa no se equivoca para ellos. Lo que él ujú, diga, santa palabra. Es más, ujú, ujú. la palabra del Papa y el colegio episcopal está por encima de la Biblia. Esto es lo De creen. todo, incluyendo la Biblia. Wow, sí. ¿Por qué? Porque
si ellos son inspirados por el Espíritu Santo y reciben una revelación en estos momentos, esa es una revelación actual que reemplaza lo que dice la palabra de Dios en la antigüedad, lo que dice la Biblia, porque es igual, es palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, pues empiezo otra vez. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico, ¿verdad? Y el concilio ecuménico, bueno, estamos hablando aquí de Trento también. Trento dijo que la justificación por la fe nada que ver. Entonces la Iglesia Católica no se podía echar para atrás. Lo que firmó en el 2017 y en el 99 fue un engaño para atraer las iglesias protestantes al rebaño de nuevo. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe ciega, total. Lo tienen que creer porque sí. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Interesante. Todo el depósito de la revelación divina. Y Lutero se olía a esto. Lutero se olía a esto, porque ve la cita que da Lutero, estas palabras de Lutero son súper proféticas, porque ve lo que dice: la negociación sobre acuerdos doctrinales no me place en lo absoluto. O sea, no haga ningún acuerdo doctrinal con nadie, ya que esto es totalmente imposible a menos que el Papa tenga su papado abolido. Por lo tanto, evita y huye de aquellos que buscan la mitad del camino. Piensa en mí después de muerto, y tales sombras de medios caminos se levantarán, porque nada bueno saldrá de ello. No puede haber negociación. Lutero sabía que esta gente en un momento iban a hacer el brinco para traer otra vez a los protestantes de una forma engañosa. Ok, aquí ahorita voy a poner unos videos muy interesantes donde en esta época hubo esa aceptación del Papa por parte de los grandes líderes protestantes, para que el Papa llegue a ser, pues eso, básicamente, el pastor de toda la cristiandad. Si ustedes aceptan que Cristo está viviendo en mí y que la presencia de Dios está en mí y que la presencia de Dios está en ustedes, eso es todo lo que necesitamos. Porque Dios no mira nuestras doctrinas, a Él no le interesa eso, lo que tengamos de ahí para arriba. Por lo tanto, la unidad cristiana es la base de nuestra credibilidad, porque Jesús dijo que ellos no creerían, el mundo no creería como debería hasta que nosotros fuéramos uno. La división destruye nuestra credibilidad. Es el temor el que nos mantiene separados, porque el temor es una falsa evidencia que parece real. TMOR es una falsa evidencia que parece real, porque la mayoría del miedo está basado o el temor está basado en propaganda. Ahora, miremos la historia, porque en 1999 la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que puso un fin a la protesta. Lutero creía que nosotros éramos salvos por gracia a través de fe. Por solo eso. Amén. Pero eso no es verdad. La Iglesia Católica creía que nosotros éramos salvos por obras. Esa era la protesta. En 1999,
Ellos firmaron esto juntos porque la iglesia protestante creía en la salvación que era nacer de nuevo y que no tenía frutos. Pero si uno ni siquiera mira los frutos, no habría necesidad de salvación. Pero eso no es así, porque es un muy buen trabajo si uno es salvo y tiene los frutos. Así que, ¿qué hicieron estas dos iglesias? Pusieron las dos definiciones juntas. Lo estoy leyendo de la página web del Vaticano. Justificación significa que Cristo mismo es nuestra justicia, en el cual nosotros compartimos a través del Espíritu Santo conforme a la palabra del Padre. Juntos, católicos, protestantes, luteranos, creemos y confesamos que por gracia, solo por gracia, en fe, en las obras salvadoras de Cristo y no por causa de ningún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo para renovar nuestros corazones mientras nos equipa y nos llama a buenas obras. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanos, la protesta de Lutero se acabó. Ahora les toca a ustedes. En 1999 que esto fue firmado por la Iglesia Luterana, la Federación alrededor del mundo. Más tarde, como 5 años después, la Federación Metodista alrededor del mundo dijo que ya no habría, firmó algo que dijo que ya no habría más protestas en las metodistas porque todos creíamos, católicos y bautistas, que somos salvos a través de la fe por buenas obras. Y yo creo que esto es un reto para ustedes. Así que la protesta se acabó hace ya 15 años. Y yo voy a ser un poquito atrevido aquí porque yo he retado a mis hermanos pastores protestantes que si la protesta se termina, ¿cómo puede haber una protesta a la iglesia? Quizás ya todos somos católicos otra vez. Pero estamos reformados. Somos católicos en el sentido universal. No hay protesta. La Iglesia Católica ahora predica el mismo evangelio y todos predicamos ahora el mismo evangelio, que somos salvos por gracias a través de la obra por fe. Eso fue un argumento para pelear todos estos años. La palabra solo es nada. Pueden leerlo por ustedes mismos. La protesta se ha acabado. La protesta se ha acabado. Así que déjenme orar. Y vamos a mostrar el video. Yo creo que todos comenzaremos a ver más y más gente siendo llamada fuera del mundo para trabajar entre la iglesia con el espíritu de Elías, para volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, para alistar una gente preparada para el Señor. Los ministros se están reconciliando. Necesitamos poner todas nuestras energías en el ministerio de la reconciliación, así como los ponemos en el ministerio de evangelización. Todos hemos estado construyendo paredes sin fundamento. Los reto a que encuentren el edificio principal y lo apoyen. Quisiera orar esta oración. Si están de acuerdo, pueden decir amén. Esta es la oración de un hombre moribundo. Y ustedes saben, cuando uno va a morir, uno realmente ora la oración más importante. Dice, yo no oro por esto solo, sino también por aquellos que van a creer en mí a través de las palabras de ellos, para que todos puedan ser uno, como tu Padre y yo como tu Padre estás en mí y yo en ti, para que todos ellos puedan ser uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste, y que la gloria que tú me has dado a mí, yo se las he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno como nosotros somos uno. Gloria sean al Padre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, discúlpenme por hablarles en italiano, pero yo
I'm not No, speaking English, no hablo inglés, pero but no I will hablaré speak en italiano, no Italian, no English, ni en inglés, but certainly sino de corazón. è una lingua Es un idioma più semplice, más e simple più autentica. y más auténtico. Questa lingua del cuore Y este lenguaje, el corazón, ha un linguaggio, tiene un e una idioma especial o grammatica speciale, particular y una gramática especial. grammatica, Una gramática simple. due regole: Dos reglas. ama Dio Amar a Dios soprattutto sobre todos e ama l'altro y amar al otro, a tu fratello. prójimo, porque él es tu hermano y tu hermana. Con estas dos reglas podemos seguir adelante. Io sono qui con Ya estoy aquí con mi mio hermano, fratello, mi un vescovo fratello, hermano obispo, Palmer. Tony Palmer. Siamo amici da anni. Hemos sido amigos por años. E lui Él me dijo acerca de la conferencia de ustedes, compagno del vostro raduno, sobre su reunión, con piacere. y es mi placer saludarlos. Un saluto Un saludo gioioso nostálgico e nostalgico. y gozoso también. Gioioso perché Gozoso porque da gioia me da el gozo que ustedes se han juntado a adorar a Jesucristo, el único Señor, y para rogarle al Padre y para recibir el Espíritu. Esto me da gozo porque podemos ver que Dios está obrando por todo el mundo. nostalgico perché Nostálgico o anhelo, porque pero sucede como dentro de nuestros suburbios. En los suburbios hay familias que se aman la una a la otra y familias que no se aman los unos a los otros, familias que se juntan y familias que se separan. Somos como, mi permetto la parola permítanme separati. decirlo, separados. Separados porque Separados i porque peccati ci hanno es el separato. pecado el que nos ha separado, nuestros pecados, los malentendidos a través de la historia. Nella storia, ma una lunga Ha sido un strada camino largo de pecados, el cual todos hemos compartido. comunitaria. ¿Quién tiene la culpa? Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. Todos compartimos la Tutti culpa. siamo peccatori. Todos hemos pecado. Soltanto uno. Solo hay uno sin culpa, el Señor. Io la nostalgia Yo estoy nostálgico o añorante che questa de separazione que esta separación se le ponga un fin e ci dia la y se nos dé la comunión. Yo estoy nostálgico, añorante de ese abrazo nel quale parla de la que la Santa Escritura nos habla cuando los hermanos de José comenzaron a sufrir del hambre di Giuseppe o a morirse de hambre. sono andati Ellos fueron a Egipto para comprar para que pudiesen comer. per comprare per poter mangiare, ma andavano a comprare, avevano i soldi, Ellos fueron a comprar, ellos tenían el dinero, non potevano pero ellos no mangiare i podían soldi. comer dinero. Pero Lì allí hanno trovato ellos qualcosa hallaron più algo más que alimento. del pasto, Hallaron a su hermano. hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo Todos nosotros tenemos nuestra moneda, dei soldi, i soldi della cultura, la moneda de nuestra cultura, la moneda de nuestra historia. Tenemos muchas riquezas culturales y riquezas religiosas y tenemos tradiciones diversas. ma dobbiamo trovarci Pero tenemos que encontrarnos el uno al otro como hermanos. e dobbiamo piangere. Debemos llorar juntos como José lo hizo. Esas lágrimas nos unirán, las lágrimas del amor. Pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello. Yo les estoy hablando como un hermano. E vi parlo così, Les hablo de una manera simple, con gioia e nostalgia. con gozo y nostalgia, añoranza. Facciamo crescere la nostalgia. Permitamos la nostalgia, la añoranza que crezca, porque esto nos va a impulsar a encontrarnos en uno al otro,
a abrazarnos el uno al otro e a lodare Gesù y juntos Cristo come adorar a Signore. Jesucristo como el único Señor de la historia. Ti ringrazio tanto Les agradezco per profundamente sentirmi. por escucharme. Ti ringrazio tanto Les agradezco profundamente per por lasciarmi parlare permitirles hablar el idioma de mi la lingua corazón. del cuore. E ti chiedo anche il favore También les pido un favor. di pregare per me. Por favor, oren por mí, porque yo necesito sus oraciones y yo oraré por ustedes, lo haré. Ma io ho bisogno Pero delle yo vostre necesito preghiere. sus oraciones. Pregare al Signore Y juntos oremos al Señor, que Él nos una a todos, e avanti. que vengamos y seamos hermanos. Somos hermanos. Denos el uno al otro un abrazo espiritual y dejemos que Dios complete la obra que Él ha comenzado. Finisca l'opera che Lui ha ricominciato. Perché questo è un milagro. Y esto es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. E dice uno scrittore italiano, Un autor famoso italiano llamado Manzoni una vez escribió en sus novelas: un romanzo, un hombre simple entre la gente, que una vez dijo esto: Non ho trovato nunca mai he visto a che il Dios Signore comenzar abbia incominciato un milagro miracolo sin senza que finirlo Él lo bene. termine también. Lui finirà bene questo Él miracolo. completará este milagro de la unidad. Vi chiedo Les pido di benedirmi que me bendigan e io vi y benedico. yo los bendigo. Fratello a fratello. De hermano a hermano, Abbraccio. les mando un abrazo. Gracias. Oh, Glory, glory, glory. gloria, gloria, gloria. Gracias, Tony. Vengan todos, el hombre pide que oremos por él. Oh, Father. Oh, Padre, Father, we Padre. answer nosotros respondemos his request. su petición. And since we know not how to pray for Y him, as siendo we ought que to, nosotros other sabemos than to que agree hemos de orar with por él him in his para que podamos estar de request acuerdo and con in él en su petición y en su for corazón the unity por of the la body of unidad Christ. del cuerpo de Cristo. We come together in the Nosotros unity venimos of our juntos, faith. Señor, en la unidad de nuestra fe. Aleluya. So, Father, we just, Así que, all Padre, of us nosotros now, simplemente, todos nosotros ahora, conforme a la Escritura, porque todos necesitamos una oración, nosotros oramos por Él en el Espíritu. Nosotros recibimos discurso del Espíritu Santo para poder decir oraciones de fe. Nosotros recibimos, Señor, nosotros recibimos palabras que no son de nosotros mismos. Crema nala como po, mare clanglo, boble y que vino, mare vale compara. La del glumo meno tele ashkepe. Pe polo pumamama e tel clemine kido. Popolo maya tale endole como meste, stelu clopai levo le camana. Bramande kirko poma blesh do boschire, telecheto le cabaclanina maclo mahala larghero che le veno. Reto steschi manatello. Caravana, palo come pole che tu le stindo le cala. Stek la prova tigli kille come calarada. Oh, hallelujah. Oh, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, gloria, gloria. Thank you, Father. Thank you. Gracias, Padre. Gracias, Thank you, Padre. Father. Gracias, Thank Padre. you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Tony, bring Tony, your phone and come here. trae tu celular y ven aquí. I want you to video a message Quiero back. que me grabes dándole un mensaje de regreso.
sube aquí y hagámoslo de esta manera para que él pueda ver toda esta congregación. Eso rápidamente llegará al Vaticano. My dear sir, Mi querido señor, my dear sir, mi querido señor, thank you so from the bottom of our gracias desde lo más profundo de nuestros of these corazones. leaders Todos estos líderes represent literally representan tens of thousands literalmente of people miles de personas que lo aman a usted, que creen que Dios está con usted, and in Y- answer to your request, y en respuesta a we su have just petición, prayed nosotros for you acabamos and de with orar you, and we con did usted so in the y Spirit. lo hicimos así en el Espíritu. Y nosotros creemos que According to the recibiremos words of Jesus, conforme a las palabras de Jesús en Marcos 11:24. Cualquier cosa que deseéis, believe you orando, receive them, creed que lo and you recibiréis shall y os have vendrá. them. Our desire, sir, Nuestro deseo, Señor, along with you, junto con usted, is in the 4th chapter se encuentra en el capítulo of the 4 book of Ephesians. del libro de los Efesios, Till we all come hasta que todos in vengamos the unity of the faith en la unidad de la fe and of the knowledge of the Son of God, y en el conocimiento del Hijo de unto a Dios, mature man, unto the a un hombre measure of the material stature a la medida of de la the estatura fullness. de la plenitud de Cristo. Thank you, sir. Gracias, We Señor. do bless you. We Nosotros lo receive bendecimos a your usted. blessing. Recibimos It's las very, bendiciones very de parte important. suya. Son muy importantes. And we bless you with Y all nosotros of our lo hearts. bendecimos lo bendecimos con todos nuestros corazones, lo bendecimos con todas nuestras almas, lo bendecimos con todas nuestras And we fuerzas. thank you, sir. Y le agradecemos, Señor, We thank God for you. le agradecemos a Dios por usted. And so, Y así, all of us todos declare nosotros together, declaramos juntos, be sea blessed. bendecido. Once again, all together. Todos juntos de nuevo. Sea Blessed. bendecido. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. I will. Gracias, muchas gracias. Tiene que venir al Vaticano. I'm Sí, bien. available. Praise Estoy disponible. Alabado sea Dios. God's will be done. Amen. La voluntad de Dios será hecha. Tony, thank you, sir. My, how Tony, you- gracias muchacho. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga este lugar. Thank you. Amen. Woo! I told you you'd never forget Les it. dije que nunca lo olvidaríamos. Yeah. Whoa. Oh, sí. Oh, I tell you, I'm telling Les you digo, right now. estoy muy emocionado justo ahora. Thrill over there. El cielo está sobre aquí ahora mismo. Oh, thank you, Lord. Oh, gracias, Señor. Pero también el Papa no solamente quiere ser el líder de la cristiandad, sino también Correcto. Del mundo. de otras religiones, ¿verdad? Que eso es muy interesante luego con el Islam y hay otras cosas muy interesantes con el judaísmo por allí. Pero nosotros también vemos que el Papa se reúne con líderes Políticos. budistas y de otras religiones, ¿verdad? Porque él ahora es el líder de la espiritualidad. Correcto. Ok, el obispo Schneider, que es un obispo muy famoso, sabiendo de la imposibilidad de un acuerdo en cuestiones de fe, ve lo que dijo. Así haya dicho Francisco, el Papa, ¿verdad? Así haya dicho Francisco que Lutero estaba correcto, no puede negar el Concilio de Trento, donde se dijo que Martín Lutero estaba en el error. Por tanto, se mantiene el Concilio de Trento hasta ahora. Eso es un obispo católico está diciendo que eso fue un engaño. ¿Verdad? Lo voy a leer de nuevo. Así haya dicho Francisco que Lutero estaba correcto, no puede negar el Concilio de Trento, donde se dijo que Martín Lutero estaba en el error. Por tanto, se mantiene el Concilio de Trento hasta ahora.
se mantiene. Sí, es que no puede, porque el Concilio de Trento es infalible. Supuestamente, correcto. Para los católicos es infalible. Entonces, Exacto. el Papa Francisco no podía decir que iba a abolir lo que dijo el Concilio de Trento. Y no lo abolió, porque lo que vimos fue que lo que hicieron fue una declaración católica Epistemológica, con exactamente. vocabulario protestante. Correcto, ese es lo que se llama realmente el juego de palabras y hacerlo de tal forma que venderlo de manera bonita. Esa es la epistemología cristiana ahí en su acción. Bueno, el impulsador del acuerdo con la Iglesia Católica fue Tony Palmer, que no sé si has oído hablar de él. Claro. Y bueno, es el que aparece en los videos que estamos ahí presentando. Tony Palmer fue el impulsador de eso. Estaba joven cuando murió, y era muy amigo del Papa Francisco. Entonces, para Tony Palmer, la doctrina no era importante, sino la unión entre hermanos. Eso es lo importante. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver unas citas bien fuertes, Wilson. Segunda de Juan 1:10, por favor. Verso 10 nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces, ¿es importante la doctrina? No es importante, como dice el Papa. Es importante. Es importante. Crucial. Si alguno viene a vosotros y no trae esta sana doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Claro que es importante. Claro que sí. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ok, entonces ahí no, la palabra de Dios dice completamente lo opuesto a lo que decía Tony Palmer y a lo que dice el Papa. La doctrina es importante, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en la doctrina. Por eso es tan importante la doctrina. Yo creo que en las iglesias siempre se debería predicar doctrina y profecía. No estamos en tiempos para estar predicando cositas ahí de, no sé, tibiecitas, ¿verdad? Entreteniendo a la gente. Exacto. La gente tiene que estar aprendiendo. Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos visto, Wilson, ¿se ha arrepentido la Iglesia Católica de algo que haya hecho en el pasado? No. No. Nada. El tema de la salvación siguen igual. Siguen adorando ídolos. Correcto. Ahora, no está persiguiendo ni matando a nadie como lo hizo por 1260 años porque no ha tenido todavía el poder civil que tenía en la actualidad, el poder político. No lo tiene, pero lo va a tener. Sí, según la profecía. En cuanto lo tenga, va a ser lo mismo porque no se ha arrepentido de nada. No se ha arrepentido de nada. Entonces, la unión de la Iglesia Católica con iglesias evangélicas, principalmente con iglesias evangélicas que tienen sus centros en Estados Unidos, es muy importante para catapultar ese sistema de nuevo al poder mundial. Exacto. Y a eso es lo que apunta Apocalipsis, el capítulo 3. Ya hemos visto algo de eso, ¿verdad? La imagen de la bestia la va a hacer Estados Unidos. Y va a ser una unión que se está preparando ya en Estados Unidos de la iglesia y el Estado. Imagínate que al unir la iglesia y el Estado en los Estados Unidos y al estar ellos en servicio del papado, ¿qué es lo que van a imponer? Las ideas del papado. ¿Y qué es lo que hace el papado para imponer sus ideas? Una vez que tiene el poder político, en este caso va a ser de los Estados Unidos, y ya va a ser lo mismo que hizo antes en la Edad Media. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Que este texto está en el futuro. Ya sabemos quién es Babilonia, que es esta mujer, que es la Iglesia Católica, el sistema papal. Esta mujer ya
mató a muchos en la Edad Media que se le oponían. En 1798 se le quitó el poder político, pero dice la evidencia bíblica de que lo va a recuperar al final de los tiempos. Y aquí está bastante claro. Bueno, a pesar de todo este poderío que va a tener la Iglesia Católica, o vamos a llamarlo así, Babilonia, ¿verdad? Porque Babilonia ahora ya podemos tener un concepto más amplio. No va a ser solamente la Iglesia Católica, sino la Iglesia Católica y el mundo protestante. Se han apostatado de la verdad, correcto. Esta Babilonia va a caer igual que la Babilonia de la antigüedad. ¿Cómo cayó la Babilonia de la antigüedad? ¿En qué momento fue que pudo ser conquistada? Pudo ser conquistada cuando se desvió el río Éufrates, ¿verdad? ¿Qué nos dice entonces sobre el Éufrates, que es el río que riega a Babilonia? Apocalipsis 16:12. 12 nos dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ok, entonces, si está hablando del río Éufrates, si el río Éufrates se va a secar, y el río Éufrates en la antigüedad era que abastecía a Babilonia, quiere decir que el río Éufrates se va a secar para la Babilonia moderna. Exactamente. Ok, pero ¿qué son las aguas de acuerdo a Apocalipsis 17:15? Apocalipsis 17:15. 17:15 nos dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok, entonces las aguas en profecía simbolizan las muchedumbres, ¿verdad? Las naciones. También lo podemos ver en Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Babilonia moderna va a perder el apoyo de la multitud, ¿verdad? Y al perder el apoyo de la multitud, sus aguas se van a secar simbólicamente, ¿verdad? Y simplemente va a caer. Pero la pregunta que debemos hacernos ahorita es, ¿cómo va a perder la Babilonia moderna el apoyo de las multitudes? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7, y es relacionada con el mensaje de los tres ángeles. Es el último mensaje al mundo. Ahora, ¿qué es el mensaje de los tres ángeles? Es el tema de la justificación por la fe. Es el tema contrario que tiene, al contrario a Babilonia. El tema de la justificación por la fe es el mensaje que nosotros debemos predicar en el mundo. La gente dice, bueno, voy a ir a predicar, pero ¿predicar qué? Correcto. Apocalipsis nos lo va a decir. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la obra redentora de Cristo Jesús. Así es. Pero el mensaje de, ¿cómo te digo?, del evangelio ha cambiado o cambia a través de la historia en función de lo que Cristo está realizando en el momento. Lo que se llama verdad presente. La verdad presente de ahorita no es la misma verdad presente, por ejemplo, en la época de Juan el Bautista. La verdad presente en la época de Juan el Bautista es de que el Mesías iba a llegar por primera vez y iba a morir por nosotros. Exacto. Es la obra redentora de Cristo, pero no es la misma verdad presente de ahora, porque ya Cristo vino y murió. Correcto. Ahora tenemos la verdad presente de lo que está haciendo Cristo, ¿dónde?
en el En santuario el lugar celestial. santísimo, así es, Ajá. del santuario celestial, ajá. Entonces, por eso es importante allí entender el tema del juicio investigador, que hemos también hablado tanto, porque esta es la verdad presente. El problema que hay es que aún los que tienen esta doctrina del santuario, ni siquiera muchos la manejan. Ujú, La entienden porque la entienden, saben más o menos de qué trata, pero a la hora de explicarla no la pueden explicar la mayoría. Y no ujú. porque sea algo tan complicado, pero sí tiene sus cositas, pero no sé, Sí, es descuido. sí, Pero lo que correcto. nosotros debemos estar manejando al dedillo es el tema del juicio que empezó en 1844. Luego, está el tema de temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Ujú. Voy a dar aquí un texto de Deuteronomio 6, 1 y 2, Wilson. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, en el versículo 2 está la clave. Para que Mm, temas a Dios, ¿cómo? Guardando todos sus guardando. estatutos y sus mandamientos. ¿Qué es temer a Dios? Guardar sus mandamientos. ¿Qué está predicando Babilonia? Los mandamientos fueron clavados en la cruz. Ujú, exacto. Y ¿Verdad? lo peor de todo, Luis, viene especialmente del mundo protestante. Exactamente. Exactamente. El mundo protestante, pero también la Iglesia Católica hace lo suyo. Claro, Porque, ¿qué hizo con los mandamientos? Los cambió. los cambió y puso a los que quiso. Entonces, como ves, el mensaje de Babilonia no es el mismo mensaje del pueblo de Dios, es completamente opuesto. Ujú. Es lo mismo, pero al otro lado, Sí, sí, sí. ¿sí? ¿Verdad? Porque Es lo ahora, opuesto, sí. sí, y todo está centrado en la justificación por la fe. Otra cosa muy interesante es que se hace un llamado a adorar al que hizo los cielos y la tierra. Y el lenguaje que utiliza esa frase es el mismo lenguaje que se utiliza en Éxodo, en capítulo 20, para describir el cuarto mandamiento. Vamos a Éxodo 28 al 11, Wilson. Nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, una vez que se haya predicado todo esto, Ujú. plenamente, entonces es que realmente va a caer Babilonia, porque Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo después de todo este mensaje, del primero, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En otras palabras, todas esas inmundicias que tienen su copa, que ya lo relatamos en el video anterior, van a ser Eso, expuestas y Babilonia va a quedar sin apoyo, correcto. porque la gente va a saber que han sido engañados. Y por último, se hace la advertencia. Cuando estamos hablando aquí de ángeles, un ángel, dos ángeles, tres ángeles, los ángeles representan al pueblo de Dios, Tus mensajeros, ¿verdad? ¿Por sí. qué? Porque estos ángeles son mensajeros. Los que tienen el deber de predicar el mensaje son los humanos y a ellos se les dio el mensaje de la salvación para ser predicado. Ujú. Entonces, en profecía, cuando se está hablando aquí por lo menos en Apocalipsis 14, en el mensaje de los tres ángeles, se está hablando a la iglesia que va a predicar o que está predicando este mensaje.
Entonces, por último, el último de los ángeles advierte sobre el destino final de aquellos que prefieren quedarse en Babilonia. Y eso lo vemos nosotros en Apocalipsis 14, 9 y 10. Wilson, Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ok, entonces eso es lo que le espera, ¿verdad? La gente que no vaya a aceptar estos mensajes. Y bueno, ahorita lo que podemos decir es que en Babilonia, en ese sistema de doctrinas falsas, hay pueblo de Dios todavía. Hay gente que todavía no le ha llegado este mensaje. Y el Señor les está haciendo un llamado, ¿verdad? ¿Cuál es ese llamado? Salid de ella. Babilonia, ¿verdad? Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es, todavía, o le hacemos más bien a los que nos están viendo, porque nosotros somos los que en este momento estamos predicando este mensaje, ¿verdad? ¿Estás todavía ahí en Babilonia? ¿Verdad? Ahora, Salir de ¿qué ella por lo estás menos. haciendo con la verdad que el Señor te ha estado presentando durante todo este tiempo? Exacto. Porque es muy, muy bonito escuchar esos temas, ¿verdad? Y hay gente que lo hace con mucha sinceridad, pero ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? Exacto. Nos estamos quedando ahí en Babilonia. Ok, si el Señor no Tienes te que dio este tomar mensaje decisiones. ahorita es porque te quiere sacar de allí, ¿verdad? Es la idea. Entonces, llamarte al pueblo que tiene este mensaje. ¿Por qué? Porque esta es una verdad, vamos a decir, corporativa, no es aislada. Si hay un pueblo que está predicando esto y es un pueblo que va a llevar a cabo esta obra final. Amén. Entonces, el llamado es a que nos unamos a este pueblo para aportar las buenas nuevas a esa gente que todavía está en Babilonia. Voy a terminar solo con este versículo, Wilson, Apocalipsis 18:4. Dice así, y oí otra voz del cielo que decía, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, Plagas. ¿verdad? Pero en el Señor que cada uno de los que han escuchado este tema puedan hacer la decisión correcta. No sé si Amén. tenés algunas palabras finales, Wilson. Como decíamos, Luis, al comienzo de esta charla, eh, no hay duda de que se ha trabajado muy bien la parte semántica, la parte teológica, para ir confundiendo y manteniendo a la gente en esta forma equivocada de pensar con respecto a lo más básico y fundamental, que es quién fue Jesús, su sacrificio, lo que él hizo por nosotros y cuán trascendente es la expiación que él logró, el tomar el lugar nuestro y darnos el acceso a la salvación. Pero Luis, una vez se conocen estas verdades, sería prudente que ores, que lo pienses muy bien y le clames al Señor y le digas, dame las fuerzas para tomar la decisión. Eh, es momento, ese es el llamado de parte del Señor para que abandonemos esas falsas ideas, para que abandonemos lo que nos está cohibiendo de realmente disfrutar de la verdad pura, completa y absoluta de parte de Dios a través de su escritura. Entonces, Luis, es muy interesante, no es un mensaje malo, es un mensaje de bendición. Lo que acabamos de escuchar es un llamado de parte de Dios a un cambio realmente completo, absoluto y maravilloso. No va a ser fácil, pero se puede con la ayuda del Señor. Entonces, esto me parece realmente muy interesante. Hablando de el tema anterior, Dios permitió que Daniel estuviera allí en los alrededores para que les contara qué era lo que significaba Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y dio ese mensaje final a esa muchedumbre junto a Belsasar,
que estaban en ese lugar. Dios todavía está haciendo lo propio, está dando un mensaje, pero va a llegar un momento en el cual vendrán juicios, como lo leías en el último versículo. Entonces es hora de escucharlo y hacer la decisión a tiempo para que con la ayuda del Señor podamos también ayudar a otras personas. Y no se trata de ahora maltratar o irse en contra de fulano, de sultano, sino más bien de aceptar estas realidades. Ora mucho por eso, mi amigo, mi amiga que nos estás escuchando, y toma las decisiones en el nombre del Señor Jesús que sabes necesitas tomar para seguir en el camino correcto. Amén. Bueno, todos tengamos una palabra de oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el mensaje que hemos escuchado ahora. Ayúdanos, Señor, a meditar en esas palabras, en esas citas bíblicas y en todo lo que está aconteciendo a nivel internacional. Sabemos que las profecías se están cumpliendo de una manera increíble y estamos viviendo en una época bastante confusa, pero sabemos de que todo esto va a tener un fin. Ayúdanos, Señor, a hacer la mejor decisión, que es acercarnos a usted y con la ayuda de tu Santo Espíritu poder salir adelante en nuestra vida espiritual. Amén. Síguenos, Señor, bendiciendo en estos temas proféticos y gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Chao. Hasta pronto, mis amigos. Bendiciones.